Para la cultura mexica, la palabra era mucho más que una simple herramienta para comunicarse. Era, de hecho, una fuerza sagrada, un auténtico pilar que sostenía su cosmos y su sociedad. Vamos a seguir el rastro de esa palabra, desde su origen divino hasta cómo acabó grabada en piedra, para descubrir juntos el inmenso poder que tenía. Y todo, absolutamente todo, comienza aquí, con una de las figuras más potentes y complejas de todo el panteón mesoamericano, Quetzalcóatl. La serpiente emplumada no solo es esa dualidad entre el cielo y la tierra. Para los mexicas, él es el portador del conocimiento, de la creación, y sobre todo, es quien introduce la palabra sagrada que le da forma al mundo. Bueno, pues este va a ser nuestro recorrido. Veremos cómo la palabra se hacía canto para los dioses y para los guerreros, cómo se integraba en la sociedad y se guardaba en los códices. Y al final descifraremos su significado más profundo y veremos qué eco tiene hoy. Venga, nos metemos de lleno. Lo primero que hay que entender es que, para la tradición méxica, sus himnos no son obra de un poeta brillante, ¿no? Nacen de una orden directa de los dioses. La palabra poética, por tanto, tiene desde el principio una misión cósmica, divina. Y en el corazón de esta visión del mundo encontramos una dualidad que lo explica casi todo. Por un lado está Huitzilopochtli, el señor del sol y de la guerra. Es la fuerza bruta, el poder marcial. Por el otro, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Él es el conocimiento, la creación, es la palabra en sí misma. Y claro, esta tensión constante entre la guerra y la creación va a definir toda su expresión literaria. Y aquí viene lo interesante. Esa palabra sagrada, de origen divino, se divide en dos grandes tipos de cantos. Y no son solo arte por el arte, son herramientas con funciones muy, pero que muy específicas. Una para contentar a los dioses y otra para encender el valor de los guerreros. Fijaos, por un lado tenemos los Teocuicatl, los cantos divinos. Estos eran himnos muy solemnes, el lenguaje formal para dirigirse a los dioses en ceremonias y sacrificios. Y por otro, los Yaucuicatl, o cantos de guerra. Eran literalmente la banda sonora del campo de batalla, un arma psicológica potentísima. Pero ojo, los Teocuicatl no eran un simple recital. Tenemos que imaginar una puesta en escena total. Pensemos en el sonido agudo y penetrante de las flautas de hueso, el ritmo profundo de los tambores de Ponazcle, y en el centro, danzantes, con atuendos espectaculares de plumas y jade, moviéndose en coreografías complejas que contaban los mitos de la creación. Para los mexicas, la palabra para ser efectiva necesitaba cuerpo, necesitaba movimiento y sonido para poder llegar a los dioses. En cambio, los Yaucuicatl tenían una función súper práctica. Justo antes de la batalla, los guerreros se juntaban para escuchar estas historias. Las grandes batallas de los mitos, las hazañas de sus antepasados, de los propios dioses. El canto se convertía así en un catalizador del valor. Les recordaba quiénes eran y por qué luchaban. Vale, y ahora, ¿cómo se integraba todo esto en la sociedad? O sea, ¿quiénes eran los guardianes de esta palabra sagrada? Porque esta tradición oral estaba muy anclada en su estructura social. Pues la sociedad mexica era muy estratificada y esto se notaba aquí. En la cúspide estaban los pipiltín, los nobles, gobernantes, que no solo tenían el poder político, sino que eran los principales creadores y custodios de la literatura sagrada. Luego los macehualtín, el pueblo llano, participaban en los cantos, claro, pero más en un rol comunal. Y en la base, los esclavos, los tlatlacottin, que quedaban fuera de esta producción cultural. La pieza clave para que todo esto se transmitiera de generación en generación era el calpulli. Eran una especie de clanes unidos por parentesco y por la tierra que compartían. Cada calpulli era como un microcosmos, con su propio templo y sus ceremonias, y esto aseguraba que los cantos y las historias siguieran vivos. Entonces, la gran pregunta es, si todo era oral, ¿cómo se aseguraron de que no se perdiera con el tiempo? Bueno, pues porque tenían una tecnología increíble para luchar contra el olvido. Los códices. Y no había un solo tipo, cada uno tenía su función. El Códice Borgia, por ejemplo, es una ventana a su cosmos religioso y ritual. Los anales de Tlatelolco, en cambio, son la voz de los vencidos, su historia contada tras la conquista. Luego estaba el Borbónico, que era básicamente su calendario sagrado para organizar las fiestas, y la matrícula de tributos, que registraba la economía del imperio. El contraste entre estos dos es fundamental para entenderlos. Por un lado, el Códice Borgia, con su estructura simbólica, representa las fuerzas del cosmos, no sigue una línea de tiempo. Y por otro, los anales de Tlatelolco, que sí presentan una narrativa lineal, cronológica, histórica. Son dos formas complementarias de registrar la realidad. Bueno, pero más allá de para qué servía, la palabra en sí misma tenía un significado simbólico súper profundo. Para los mexicas, pronunciar una palabra sagrada era hacer una ofrenda, y probablemente la ofrenda más valiosa de todas.
Para entender bien esto de la palabra como ofrenda, tenemos que diferenciar entre denotación y connotación. La denotación es el significado literal, de diccionario. Serpiente emplumada denota, pues eso, un reptil con plumas. Pero su connotación para un mexica era inmensa. Creación, sabiduría, el origen del mundo. Pasa igual con yauyotl, guerra, denota un conflicto, pero su connotación evocaba honor, sacrificio, el destino del pueblo y el movimiento del sol. Y si hay una frase que captura esta idea a la perfección, es Inxóchitl Incuicatl, que se traduce como flor y canto. Esta metáfora, asociada al gran rey poeta Nezahualcóyotl, es la esencia de la poesía náhuatl. La palabra verdadera, la poesía, es lo único que de verdad puede perdurar, lo que trasciende. Florece como una flor y se eleva como un canto, dejando una huella eterna. Toda esta idea de la palabra como una ofrenda que perdura puede sonarnos a algo muy lejano. Pero, ¿y si pudiéramos conectar con esa creencia hoy? Hay una forma muy sencilla y tangible de traer al presente esa antigua reverencia por la palabra. Es un ejercicio muy simple, transformar una piedra, un objeto cotidiano, en un portador de significado. Primero, elegimos una piedra. Luego, reflexionamos sobre un símbolo mexica, como la serpiente emplumada, y una palabra que conecte con nuestra vida, como sabiduría o transformación. Al pintarlo estamos haciendo lo mismo que ellos, fijar una idea trascendente en un objeto físico, creando una palabra que se queda. Entonces, resumiendo, ¿por qué era sagrada la palabra para ellos? Pues por varias razones. Porque venía directamente de los dioses, porque creían que tenía el poder de mantener el equilibrio del universo, porque podía infundir un valor sobrehumano a los guerreros y porque era al final el vehículo para que la memoria y la identidad de todo un pueblo sobrevivieran. Y esta es la idea clave con la que nos tenemos que quedar. Para los mexicas, la palabra no era una herramienta pasiva para describir la realidad. Era una fuerza activa, una fuerza que creaba y sostenía el mundo. Las palabras no solo contaban cómo era el universo, lo hacían posible. Y esto nos lleva a una última reflexión que creo que es inevitable. Si nuestras palabras de hoy, las que usamos en el día a día, en las redes sociales, si todas ellas quedaran grabadas en piedra para el futuro, ¿qué historia contarían sobre nuestra cultura? ¿Qué dirían de nosotros?